esto y esto y esto. Vale, lo que me dijo no. Buenos días. Aquí estamos hoy en Tarna, concejo de Caso. Vamos a hacer una ruta con parte del grupo de montaña Yazarandín. Aquí los tenéis, dos de ellos. Y vamos a ir al Taballón del Mongallo. Ya lo hice con mi padre, ¿recuerdas para papá? Pues sí, papá. Hace 10 años ya de cuando vinimos, papá. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahí lo tenemos. Vamos para allá. Iniciamos recorrido. Los mongos. Ahí está, Asturias, agüita, agüita, por todos los lados. Yo he venido a hablar de mi libro. Lo más importante que aprendimos hoy, nada más empezar la ruta, o antes de empezar la ruta, fue que el chosco es de Galicia. Y Tineo está pegando con Galicia. Para matarlo. Salimos 5, volvemos 4. Como veis, esta zona del principio es la que más desnivel tiene. Después ya la ruta relaja. Vamos por zona sombría. Día espectacular. Ahí la casa. Llevamos banda sonora. ¿El qué? Y no había concierto. ¿De quién? ¿Me llevaría a mí? Ah, bueno, sí. Kilómetro 1 y poco. A la izquierda, al Llano del Toro. Allí hay unos robles. El que quiera subir a verlos, que suba. Robles centenarios. Seguimos. Buenas. Tarna. Nos va a enseñar aquí un señor de Tarna lo que tiene guardado aquí. ¿Qué secreto? Y viviendo en Ahí Gijón. está. Y viviendo en Gijón. Ahí sí, señor. Ahí. Socio del Real Oviedo. ¡Al Oviedo! ¡Al Oviedo ahí! Venga. Estamos jodidos, ¿eh? Sí. Bueno, queda mucha liga todavía, no se preocupe. Seguimos caminando y abajo creo que es el arroyo Requesada, que cruzaremos más arriba. Espera, que te voy a grabar pasando, ¿vale? Arroyo de la Requesada y su puente. Porque como veis, el río se lleva el camino. Y sin él, toda la cama para mí. Pero que me preocupó porque estaba... Yo me levanto sobresaltada y duermo. Y pienso siempre... Mira, qué bosque más guapo, ¿eh? Al principio. Aquí hay una fuentina. Fuente. Seguiremos por allí. Fuente. Uy, qué chorrín hecha. A ver si hay bichos. Echa poca, sí. Aquí tenemos Bienvenidos a Galicia. Tenemos los componentes del grupo de montaña Yazarandín reventados, ya tuvieron que sentarse, no siguen el ritmo de
Cerro Trail. De la noche. Aquí cambia un poco el terreno ya, ¿eh? Ahí va mi expresidente, marcando ritmo. Otro que se queda sin madrid. Bueno, estamos ya empezando la bajada hacia la Campona. Una pequeña llanura que hay ahí, donde vamos a poder ver al fondo la cascada. Y me acabo de dar cuenta que no traje la cámara de vídeo para grabarla desde aquí. Qué pena. Claro. Al fondo detrás, la Sierra del Mongallo, con el Remelende, su pico más alto. Gracias. Buenas. Hola. Y otro perrín, ¿quieres dejar pasar al perro? Ah, que pase, que pase. Mira, si esto se está molestando para atrás y para adelante. No molesta para nada. Vamos grabando y vamos parando nosotros, así. Por esta no molesta. Hay una ruta que es como si fuera este bosque, Sí. ¿no? Y luego hay una parte que se mete al reguero. Entonces, la ruta va por el reguero. Sí. Y la parte, o sea, por el bosque. Y la ruta que va por el reguero es como si fueran vías ferretas. Sí. Pero que no necesitas ni arnés ni nada. Tiene escaleras, pasaderos, escaleras. Bueno, ahí tenemos al fondo ya el Taballón del Mongallo. Qué guapo. Llegando a la Campona. Llegamos aquí al río que forma la cascada y para ir a la cascada por arriba, ¿eh? Voy a grabar un poco aquí, pero por arriba. El de la derecha parece. O sea, que te harán el virus ahí. Atrás. Atrás. Y mira. No, ya llegamos. Estamos llegando. La foto guapa. Lo que muchas veces no es estar atrás, es una foto desde aquí. ¡Oh, qué pasada! ¿Eh? Baja, baja agua, ¿eh? Baja, baja. Baja agüina, qué guapo. ¿Cansasteis esta parte o qué? ¿Te gusta, cariño? Mola, ¿eh? ¿Cómo postureas, eh? ¿Qué? ¿Te mola la cascada, cariño? Es una pasada, ¿eh? Vamos a mojarnos un poco, creo, ahora. Aquí estamos, en lo más alto, en el Taballón del Mongallo. Mongallo. Es que nos estamos mojando, ¿eh? Nos estamos mojando. ¡Qué pasada!
Aquí tenemos gente de Mieres que van a salir hoy en el canal. Y van a ser socios de la así, porque las voy a sobornar con un bollo de chorizo y una castañilla. y una Una madreña de chocolate. Es una madreña de estas que trajiste hoy. Guapo, ¿eh? Muy guapo. Y baja con agua, que la vez que vine yo bajaba con menos agua. Qué pasada. No pásame la risa. Pero guapo que llevo. ¡Vamos! Venga, nos despedimos de la cascada, ¿eh? Taballón de Mongallo. Hasta dentro de 10 años. Yo vine hace 10 años hace que vine, la última vez. No, no vuelvo más ya, creo. Vamos. Buenas. Luego. Paradina a comer. Buenas. Bueno, ya comimos, continuamos ruta. Vamos ahora por la zona del río, hacia Tarna. Seguimos la indicación ahí que marca la cartelería para la izquierda. Perdón, para la derecha. Llegó a España y ahora nosotros criticando que si los días de montaña están despejando los pies. Seguimos poco a poco bajando hacia el río. Por ahí, por ahí. El camino sigue por aquí, pero mirad, una pequeña entrada al arroyo. Mira, se juntan dos. Uno de arriba y otro de aquí. Muy guapo. Sí, sí, la zona es preciosa. Mira qué postadita va. Mira, ese falleo naranja, todo eso que veis, ¿no hay? Sí, sí. Es el bosque fabucado. Lo más guapo es lo que no se ve, pero bueno, mira qué guapo está. Ajá. La collada aquella, Sí. el sendero iría todo por debajo, no por encima del falleo, sino por arriba. Qué bañina, ¿eh, Julia? Qué guapa. Izquierda, ¿eh? ¿Qué cariño? Que mañana me tienes que dejar algo, Pues te lo dejo. pero no tardo nada, no sé. No te preocupes, no tengo prisa. Trabajo. Ah, es verdad. ¿De tarde? Sí, sí, las carreras igual, ¿eh? No, es que yo lo que hay. Es montaña, claro, es el monte. Hasta aquí sales del baño y no te aguanto. Qué guapo, macho. Guapísimo, ¿eh? ¿Qué río lleva? Bueno, ya estamos en el Nalón. Mira, Bueno, pues ya estamos cogiendo altura, dejando el Nalón abajo. Vamos a coger la carreterina. No, por ahí no, ¿no? Y ya de ahí ya vuelta a Tarna. Ahora, de vuelta a la carretera, hacia arriba, hacia Tarna. Esta cuestina, cuidado, cuidado con la cuesta, espera que vienen ahí. Cuenta las experiencias de cuando iba a Disneyland. Entrada a Tarna, 300 metrinos para el coche.
Venga, vamos a esperar aquí por ellos. Noé. Yo vi una foto Bueno, pues nada, finiquitado ruta. No, no, no hagas eso. No, si lo haces lo pongo. No, era... Ruta cortita, muy prestosa, moló, ¿no? Moló. ¿Cómo fue? Guapa. espectacular. Oh, cuidado. Fue ¿Qué tal? Comadreñes. Comadreñes, ahí está. A ver, cariño, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la ruta? Muy bien, muy guay. ¿Qué comiste muy chorizo? Bueno, ¿qué os pareció la ruta al final? Muy bien. Bien, ¿no? Yo sé de uno que hoy va a soñar con el canto del oso, con cabañas y con osos. Y lo tengo delante mía. Y con madreñas de chocolate. Por culpa de este. Mentira, con madreñas de chocolate y con pollo de chorizo. Bueno, pues nada, venga, despedimos ahí. Adiós. Hasta la próxima.